Muy buenas de pasteles artesanos, amigos y amigas de YouTube, gran familia. Hoy vamos a hacer unos vídeos especiales. Hoy vamos a hacer el primer vídeo, un vídeo especial panadería, que no solamente hago pasteles, también miren qué cosa más bonitas hago, qué panes más bonitos. Miren, miren. Pero bueno, estos panes son unos panes muy especiales. Son unos panes que se hacían como antiguamente, cuando mis abuelos, que no existía ni la levadura, con masa madre de cultivo. Vamos para allá al vídeo. Os va a encantar la receta. Esto sí, háganlo en casa, porque esto es oro. Esto es como oro en una panadería. El que sepa hacer una buena masa madre va a triunfar toda la vida. Vamos para ahí el vídeo. Bueno, de momento os vamos a explicar. La masa madre es un cultivo de bacterias. Pero las bacterias las cultivamos nosotros mismos. Y entonces, ¿cómo hacemos para hacer estas bacterias y esta masa? Es un proceso de 10 días. Os asustéis. Ahora hace mucha calor. Si queréis podéis empezar, ahora que hace calor, podéis empezarla. En invierno os costará más porque hace más frío. Y entonces, ¿a qué temperatura? Una cosa muy importante, ¿a qué temperaturas? Las bacterias de la masa madre o la formación de bacterias para empezar la masa, ¿a qué temperaturas son las que irán más rápido, se reproducirán más rápido, se multiplicarán, o sea, la masa será más rápido? A una temperatura de 30 a 35 grados. A esa temperatura, las bacterias se lo pasan pipa. Se multiplican de todo. Uy, mira, hablando de bacterias. Ay, madre. Ya me ha abierto el bote. Bueno, se multiplican, hacen lo que les da la gana, ¿me entiendes? Etcétera. En invierno, ¿qué pasa? Con las bajas temperaturas, nuestros bichitos están dormiditos, que no quieren trabajar, tienes que meterle agua caliente para que fermente la masa, están vaguitos. Por eso, para empezar a hacer la masa madre, siempre en verano. Y bueno, vamos a empezar. Entonces, vamos a hacer primero... este pan es pan 100% con masa madre, solo lleva masa madre, harina y agua y sal. Como antiguamente no existía la levadura. La levadura ni en polvo ni la levadura de cerveza. Entonces vamos a empezar con la masa madre. Por favor, mira, esto es la masa madre, miren qué chulo. Esta es la que tengo yo, la que utilizo yo para hacer los panes. Miren. Bueno, vamos para allá. Vamos a necesitar ingrediente fundamental: agua fermentada de uva pasa. Que esto lo que hará el dulce con la bacteria que tiene la harina. Entonces se lo van a ir comiendo, se volverán locas y entonces empezará ya, irán empezando ya la fermentación. ¿Ok? Vamos a hacer, entonces, ¿qué haremos? Hemos pesado 100 gramos de zumo de uva fermentada. Y ahora la pesaremos aquí, le pondremos 100 gramos de harina. Bueno, ¿ven? Hemos puesto 100 gramos de harina y vamos a hacer, vamos a moverlo bien. Hay que formar como una papilla.
Entonces lo taparemos y entonces lo pondremos dentro del horno con una cazuelita con agua caliente para hacer formar una estufa, o sea, entre el calor que hace y la estufa, y lo dejaremos 24 horas. Y entonces verán que al día siguiente subirá un pelín. Bueno, un pelín. Bastante. Y entonces así quedará el día siguiente. Miren. Bueno, no quedará tan así. Quedará un poquito menos, pero bueno. Y entonces al día siguiente. Porque esto ya, que me he equivocado, esta es la primera fase es hacer el zumo de uva fermentada. La segunda fase, 100 gramos de harina y 100 gramos de zumo fermentada 24 horas. A fermentar. Con esto caliente, una cazuela con agua caliente. Y entonces, 24 horas. Fermentará un poquito. Y entonces aquí hemos hecho una mezcla. Esta es la tercera fase. Una mezcla de 100 gramos de masa madre y 100 gramos de harina. Lo hemos mezclado. ¿Ven? Lo hemos mezclado así, ¿ven? Y entonces lo hemos cerrado. Y entonces lo hemos puesto también al horno con la cazuela, con agua caliente, 24 horas más. ¿Ok? Miren qué pasa, miren. Cuando le ponemos... Miren cómo va creciendo, ¿ven? Cuando le ponemos, digo, cualquier cosa dulce en las masas, crece un montón. Pues lo que digo, el azúcar, los bichitos se les encanta el azúcar. Entonces los bichitos se comen los azúcares de la harina. Bueno, no me enrollo más. O sea, a ver si hace ruido. No se escucha ruido. No, antes escuchaba ruido. Bueno, primera fase, agua fermentada de uva. Segunda fase, 100 gramos de agua fermentada de uva y 100 gramos de harina, de fuerzas. Cuando estéis haciendo la masa madre, siempre, hasta que no esté acabada, utiliza siempre la misma harina. Tercera fase, 100 gramos de masa madre, 100 gramos de harina. Bueno, y ahora ya haremos la cuarta fase. Espera que limpie un poco todo esto y haremos la cuarta fase. Entonces, cuarta fase. Entonces hemos hecho la primera, agua de fermentada de uva, segunda fase. Agua de uva con harina de fuerza, segunda fase. Masa madre con harina de fuerza, esa es la tercera. Cuarta fase. Cogeremos 200 gramos de masa madre, que os saldrán 200 gramos justo, mira cómo sube. Y 200 gramos de harina. Y entonces, cogeremos, es que no lo voy a repetir, porque no lo voy a hacer porque si no voy a gastar mucha harina. Pero bueno, se forma una masa. Se junta la harina con la masa madre y entonces no pongáis agua. Formar una bola. Y entonces, de agua, bueno, sí ponerle, pero muy poquita. Lo justito. Para formar una bola. Pero que tiene que quedar dura. Y entonces, cuando veis que queda una bola no blanda, que queda firme, pues se puede manejar. Entonces cogeremos un rodillo y como si se tratara de un hojaldre, la estiraremos. Plegaremos. Estiraremos. Plegaremos. Estiraremos. Y plegaremos. Así 5, 6, 8, 10 veces, 14 las que hagan falta, hasta que quede una masa fina. Y entonces,
se enrollará. En el último estiramiento se formará un rectángulo. Se enrollará apretando siempre bien la masa. Y entonces, ¿qué haremos? La pondremos en estos plásticos. Quedará una cosa así. Mirad, ¿ven? Lo ponemos en estos plásticos. La enrollaremos. Y entonces se enganchará con celo. Siempre bien apretado. Le pondremos celos por aquí bien apretado, celo por aquí, celo. Y entonces, ¿qué haremos después? Cogeremos 2 trapos, porque ven, aquí solo he puesto uno y mirad cómo se sale la masa. Y entonces se cogerán 2 trapos, ponemos un trapo, ponemos la masa con el plástico, pum. Lo enrollamos con fuerza, lo plegamos así con fuerza y entonces con un cordel, se hace un cordel largo. Y entonces se ata en un extremo y se enrolla mucho, y se enrolla muy fuerte. Por aquí un par de pasadas y así. Y después se ata. Y entonces lo pondremos dentro del horno con una cazuela con agua bien caliente para formar una fermentadora o una estufa. Y entonces esta la dejaremos 48 horas de fermentación. Y entonces, cuando llegue a pasar 48 horas de fermentación, ahora veremos cómo queda la masa. Ahora quitaremos el cordel. Sobre todo hacer los pasos tal como lo digo. Y os quedará una masa madre de película. Como se hacían antiguamente, la masa madre antiguamente. Nada de líquida. Bueno, se puede hacer líquida, pero mejor así, sólida. ¿Por qué sólida? Porque nos interesa una masa con fuerza. Que nos eleve el pan sin que después baje. ¿Entendéis? Una masa con mucha fuerza. Y bueno, le hemos quitado el cordel. Y bueno, hacemos así, desenroscamos. Y ven que de la fuerza que tiene la masa, ven, se os va a salir un poco. No os asustéis si os... Miren, ven. Miren cómo huele. Miren. Cómo fermentó la masa madre. ¿Bien? Entonces, ¿ahora qué haremos después? Esta era la primera, segunda, tercera. Esta es la cuarta parte. Todo esto se quita. No pasa nada por los trapos que después se limpian. Bueno. Vamos a abrir la masa. Bueno, esta se puede utilizar también. Bueno. Entonces se coge. Se quita todo celo. Se abre la bolsa. Bueno. Mira. Miren que bien huele. ¿Mira bien? Pues toda esta masa se va a quitar de aquí. Y entonces la pondremos aquí en un bol. Entonces, ¿qué vamos a hacer ahora?
Pues pesaremos 200 gramos de masa madre, 200 gramos de harina de fuerza. Y entonces, como lo dije antes, formaremos, la mezclaremos bien y entonces se le va echando el agua muy poquito a poquito. Hasta formar una masa que no quede blanda, que quede dura, pero manejable. Y entonces, ¿qué haremos? Pues lo mismo de antes. Cogeremos, lo estiraremos en rectángulo, lo plegaremos. Estiraremos, plegaremos como un hojaldre. Y entonces se hará lo que he dicho antes, 5, 10, 20, como si son 20 veces. Hasta que quede una masa fina. Y entonces, ¿qué haremos? Pues lo mismo. Se pondrá dentro de la masa. Se enrollará, ¿ven? Se enrollará. Se apretará bien. Y entonces tapa con celo. Esto está con celo. Bien apretado. Y entonces cogeremos el trapo. Bueno, cogeremos los dos trapos. Perdona. Entonces lo enrollaremos haciendo mucha fuerza. Bien enrollado. Y entonces cogeremos un trozo de cuerda. Trocito de cuerda. Se atará en uno de los extremos y entonces damos vuelta, y así. Y entonces, como antes, lo dejaremos dentro del horno con una cazuela con agua caliente para que nos haga de fermentadora o estufa y lo dejaremos 24 horas. Entonces, cuando ya han pasado 24 horas, cogemos y lo abrimos. Cuando hagáis estos pasos, vais a notar un olor fuerte a levadura, como a levadura muy fuerte, pero no os preocupéis. Eso quiere decir que la masa va muy bien, va en muy buen camino. Entonces vamos a quitar el cordel. Si veis que el plástico revienta, no os asustéis. Esto es del gas carbónico que hacen los bichitos. Bueno, vamos a quitar la cuerda. Quitamos el trapo. También. Fuera. No pasa nada si se mancha el trapo porque se lava. Esto se puede aprovechar. Bueno, lo quitamos el celo. Bueno, y mira cómo queda la masa. ¿Bien? De la fermentación queda todo, ¿ves? Todo lo que sería la miga y huele que alimenta. Pues ahora cogeremos, la sacaremos del plástico, toda. Aquí veréis mucha masa, pero bueno, es que he querido hacerlo para que, en vez de hacerlo en partes, para que lo veáis todo en un vídeo. Bueno, y ahora ya se acabaron ya los trapos. Entonces ya habrá tenido 1, 2, 3, 4, 5 días ya. Ahora ya se acaban los trapos. Ahora cogeremos 200 gramos
de esta masa, de la masa madre, 200 gramos de harina de fuerza. Y lo mismo, formamos una bola. Y entonces, se va echando el agua poco a poco. Vamos a formar una bola muy blanda. Una bola dura que se pueda manejar. Y entonces lo mismo, se estirará, todo el mismo paso, se plega, se estira, se plega, se estira, se plega. Y entonces cuando quede una masa fina, la pondremos en un tupper de estos. Y entonces se le hará un corte así en recto, se tapará y se pondrá dentro del horno con una cazuela de agua caliente y se deja fermentar durante 24 horas. Y entonces ya este proceso lo tendremos que hacer hasta completar los 15 días. O sea, cada día pesaremos 200 gramos de masa madre, 200 de harina y agua. Formar la bola, estirar, plegar, corte. Así hasta que formemos hasta que pasemos los 15 días. Y entonces, una vez pasen ya los 15 días, cuando hagamos ya la quinta vez esto, ya tendremos la masa madre hecha. Y entonces ya, a partir de ese día, se guardará en nevera. Y entonces cada día se cogerá y se le va a dar de comer. O sea, que haremos 200 gramos de masa madre, 200 gramos de harina de fuerza, y entonces se amasa, se forma otra vez la bola que no sea muy dura, que no sea muy blanda, que sea dura, que se pueda manejar bien, se plega, se estira, se plega, se pone dentro, se hace un corte y nevera. Y entonces ya está. Y así es como se va refrescando. Así se hará el mismo proceso siempre para toda la vida. Para refrescar, para darle vida nueva a la masa cada día. Como nosotros bien que comemos, pues la masa necesita comer todos los días. Y entonces o bien desecháis la mitad o utilizáis la mitad para hacer un pan, o los desecháis. Pero esto siempre es muy importante, cada día darle de comer. Y entonces se mantendrá siempre en la nevera. Perdonad por el vídeo que sea muy largo, pero esto es un vídeo técnico y muy importante para poder elaborar la masa madre. Entonces, mirad, aquí tenemos los panes. Vamos a abrir ahora mismo uno para que vean cómo queda. Miren. Que la miga veis es diferente. Y huele que alimenta. ¿Ven? La miga como es. Mira, qué miga más bonita. Súper húmeda, una miga súper húmeda. ¿Ven? Mira que vamos a probarlo. ¿Ven? Una miga muy húmeda. Miren qué pan más bueno. Como se hacía antiguamente en los pueblos. Antiguamente no existía la levadura, Cuando mis abuelos eran jóvenes, en tiempos de la guerra, no existía levadura. Es que aún... Cuando mi abuelo era joven, es que no existía ni la masa madre. Cogían el pan, agua con harina y sal y para el horno. Y parecía eso era solo un zapato. Que después, al cabo de un tiempo, digo, ostras, se puede hacer levadura. Con los microorganismos que tiene la harina. Y poniéndole zumo y poniéndole dulce de una agua fermentada de uva. Y un largo proceso se puede hacer levadura. Y miren qué pan más bueno os queda. Es que a mí me encanta.
Y ahora os explicaré unas cosas que pasa con la masa, el pan con masa madre. La masa madre siempre se tendrá que trabajar en moldes, porque la masa madre crece de ancho. Entonces los panes con levadura fresca crecen a lo alto, pero con masa madre crecen de ancho. Entonces, ¿qué se puede hacer? En moldes, en pan de molde, y entonces, y también ven, bueno, estos son unos trapos que utilizo como tela, ven, en estos moldes, para hacer pan de payés o la hogaza, para hacer una rosca, o para hacerlo un chuscu. ¿Ven? Para hacer un chusco. ¿Cómo más se puede hacer el pan? Pues panes de chapata, pan de coca, focaccia, porque como crecen de ancho no les pasa nada. Y entonces, en mi libro, ¿ven? También se puede hacer, ¿ven? Los brioches. ¿Veis? En la sesión de brioche con masa madre, con pepita, chocolate y nueces. Brioche con masa madre, relleno mermelada de frambuesa, ¿ves? Con pasas, tradicional, etc. Bueno, pues ahora ya sabéis cómo se hace la masa madre. El tiempo de proceso que lleva. ¿Cómo refrescarla? ¿Qué panes se pueden utilizar? Molde. Tanto en dulce como en salado. Aparte del dulce de los brioches, se puede hacer panetones y pandoro. O sea que los panetones y pandoro siempre lo hacen el auténtico con masa madre. Con lievito madre. Lo llaman en italiano. Y queda súper buenísimo. Y entonces, ahora otra cosita más que no me acuerdo. Bueno, de momento lo de la masa madre ya ha quedado cómo se hace y qué productos podemos elaborar. Bueno, pues ahora vamos a alargar un poquito más el vídeo. Ya verán. Bueno, a lo dicho. Aparte con harina de trigo blanca, se pueden hacer con todo tipo de harinas. Por ejemplo, aquí tengo una harina de espelta integral, una harina de centeno integral y una harina de maíz. Y entonces las elaboraciones van a ser diferentes. La de espelta lleva gluten. También hay la de camut, que lleva gluten. Entonces, como llevan gluten, se va a hacer el proceso igual que la masa madre normal, de trigo blanco. Un consejo que os doy también. Siempre hacerlo con harinas ecológicas la masa madre y los panes, porque os quedarán mucho más buenos. Y entonces, con la harina de centeno, maíz, arroz, algarroba, ¿qué más? De avena, etcétera, como muchos tipos de harina que hay, no será el proceso de la masa madre como se hace en la masa madre de trigo o espelto camut. Directamente en tupper, 100 gramos de líquido de uva fermentada y 100 gramos de harina de maíz o de centeno o de la que os apetezca, del pan que os apetezca. Y entonces se mezcla. Lo que sí sean los mismos procesos dentro del horno. La primera vez 24, después 48 y después 24 hasta completar los 10 días. Y entonces ya tendréis los 10 o 15 días, entonces ya tendréis ya las masas madre ya completadas.
Y entonces, ¿qué tendréis que hacer? Refrescarla. Siempre os va a quedar como una papilla. ¿Por qué pasa esto? Esto es muy importante. Porque no lleva gluten. Y entonces, estos panes quedarán mucho más nutritivos. Serán menos pesados. Y entonces, siempre os quedará una masa espumosa. Y bueno, una vez esté hecho el proceso, se pondrá en nevera. Y bueno, amigos y amigas, el proceso de la masa madre, el vídeo, el especial masas madres, se terminó. Ahora lo que os voy a decir es las fermentaciones que se hacen con la masa madre. Son muy lentas. Suelen ser siempre se tiene que hacer fermentación en bloque, muy importante para que doble volumen o triplique. Y entonces, ¿qué pasará? Que la masa se formará, la levadura quedará ya bien activada, bueno, la masa madre quedará bien activada con la harina, le va a aportar mucho sabor a la masa, siempre muy importante, y después quedará más esponjosa, quedará muy esponjosa. Y entonces, la segunda fermentación empieza, será un poquito menos, ya que en la primera fermentación la masa madre, lo que te digo, habrá cogido ya cuerpo, esponjosidad, la levadura estará ya activa. Entonces, la segunda fermentación siempre será un poquito menos. Porque al estar la masa madre activa, entonces irá ya más rápido. Y como estará también la masa caliente, porque la vamos a poner también en estufa, que será más rápido. Y bueno, amigos y amigas, el vídeo se terminó. Bueno, hoy habéis visto un vídeo súper importante para empezar en panadería. La masa madre. Acordaros, la masa madre es como el oro. Igual que el aceite de oliva es como el oro, pues la masa madre es como el oro. Y entonces os explica cómo se hace y en distintas harinas. Y entonces los tipos de fermentación. En estufa. O sea, en el horno con agua caliente. En bloque y en pieza. Normalmente el bloque será 4 horas. Y en pieza será 2 horas. Pero háganme caso.